Vamos a estar hoy con una de las caras más reconocidas en la lucha contra esta pandemia, el doctor Fernán Quirós, ministro de Salud de la capital. Doctor, la primera pregunta que le quiero hacer es que nosotros entramos, esto cabe para la ciudad, pero cabe para el país también, a la cuarentena cuando había mucho menos contagios, mucho menos muertos, y estamos saliendo en los picos más altos, o estamos, digamos, mermando la cuarentena en los picos más altos de contagio y de muertes también. ¿O salimos mal o entramos mal? Bueno, buenas noches, Joaquín. Gracias por invitarme. Bueno, me gusta siempre hablar de los datos y la realidad de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? En la ciudad, cuando empezaron los casos, allá por principios de marzo, el índice de contagiosidad, este famoso R, es decir, que cada enfermo a cuántas personas contagiaba, estaba entre 2.2 y 2.5. Es decir, tiene una velocidad de aceleración muy alta, que nos llevaba rápidamente, las proyecciones indicaban que para mitad de abril, es decir, 30 días después, hubiéramos tenido un pico de la magnitud del que estamos pasando ahora. Entonces no era un tema de la cantidad de casos, sino de la velocidad de progresión, porque la velocidad es logarítmica, entonces rápidamente levanta de manera vertical. Por lo cual había que hacer algo indispensablemente en aquel momento, porque usted sabe que la infraestructura, sobre todo el subsector público, no estaba preparada para atender una pandemia de esta magnitud. De aquella época a este momento, nosotros agregamos 5.000 camas de hoteles para atender pacientes leves, agregamos cerca de 1.000 camas de internación general para atender pacientes moderados y agregamos más de 400 camas de 400 camas de terapia intensiva para atender pacientes críticos. Sobre 140 que había, agregamos 400 más. Es decir, que prácticamente cuadruplicamos o triplicamos o cuadruplicamos la capacidad instalada. De manera que imagínense que si ahora podemos atenderlo con cierta atención, lo que hubiera sido a mitad de abril si nosotros no hubiéramos tomado una medida muy dura desde el punto de vista del país, pero sobre todo de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que todas esas camas significan una cantidad, más de 2.400 enfermeros, más de 1.200 médicos, en fin, una infraestructura sanitaria muy importante. Lo segundo es que lo que uno ve ahora en la ciudad de Buenos Aires, si uno mira los últimos 10, 15, 20 días, es una cantidad de casos relativamente estable. Lo charlamos aquí la vez pasada, creo, en la visita anterior. Nosotros estamos en un número alrededor de 1.000 casos prácticamente cotidianos, los fines de semana bajan a 700, los días pico de la semana suben a 1.100, 1.150 o 1.200 algún día, pero en general el promedio es de 1.000 casos por día, lo cual significa muchísimos casos con una velocidad de progresión prácticamente aplanada. Pero adentro de esa misma curva hay que entender muy bien, está ocurriendo algo muy particular, que es la mayoría de los casos del subsector público, que hasta ahora eran la mayoría de ellos, 60-70%, el subsector público está empezando a declinar y está empezando a ascender el subsector privado y la seguridad social. ¿Y a qué se debe eso? Porque la patente de esta enfermedad es que primero ataca a las personas que menos distanciamiento tienen, que más vulnerables son, de una manera más masiva. Más bajo, efectivamente, ocurrió en los barrios populares, empezamos con el 31, un 11-14, 21-24, luego la parte más necesitada y dentro de la propia barrios más formales de la ciudad, y luego se fue moviendo nuevamente hacia los lugares Caballito, Flores, Barrio Norte, Palermo, en fin, Belgrano. Entonces, naturalmente va cambiando la patente, el perfil de la curva, y eso hace que una curva del subsector público que está empezando a descender y el sector privado que está ascendiendo, hace una curva más o menos establecida o estabilizada. Esa es la realidad epidemiológica. Es decir, tenemos un tiempo de duplicación muy largo, 32 días, un R prácticamente en 1, una curva repente plana, pero con una cantidad de casos muy intensiva que tiene estresado a todo el sistema de salud. Esa es nuestra realidad. Nosotros consideramos que, dado los elementos que tenemos a la vista, todavía nos quedan unas pocas semanas de mucha tensión. Es decir, de muchos casos por día. De muchos casos, digamos, de muchos casos de esta magnitud o alguna magnitud mínimamente superior de casos. Y pensamos que luego de un par de semanas, o si quiere un pequeño número de semanas en esta tensión, probablemente la curva empieza a ceder. Lo que significa que es muy importante qué podamos hacer y cuál va a ser el comportamiento tanto del Estado en términos del detectar, del testeo intensivo en todo el territorio, pero sobre todo también el componente ciudadano. Esta es la parte donde más necesitamos el esfuerzo de las personas, sobre todo aquellos que lo puedan hacer. Porque la Argentina tiene una característica muy particular, es entre una cuarentena
muy precoz, que evitó una catástrofe sanitaria e hizo una curva pandémica muy prolongada, muy difícil de sostener porque ha hecho daño en todas las dimensiones del ser humano. Pero ahora tenemos una situación, como bien preguntaba usted al principio, de una cantidad de casos muy importante y las personas con dificultad para acompañar las políticas, ¿no? Claro. Ahora, dígame, doctor, hay una pregunta que uno se hace cuando ve esto. ¿No influyó en esta moderación de la cuarentena la certeza de un gobierno, el de la ciudad y el nacional también, de que no había sociedad ni economía que resistiera una cuarentena más estricta? En realidad nosotros tomamos la decisión y le pedimos a la gente un esfuerzo suplementar hace 3 semanas, porque veíamos que en la ciudad de Buenos Aires nuestro índice de R, de contagiosidad, estaba en 1.1. Era una velocidad lenta, pero no dejaba de crecer. Y con 900 casos en aquel momento y 1.1, no había manera de evitar que en algún momento se estrese mucho el sistema de salud. Y por eso pedimos un esfuerzo suplementar, sabiendo que la capacidad de la ciudadanía de hacer un esfuerzo suplementar estaba muy limitada. Pero la verdad es que ocurrió. Si uno mira todos los indicadores cuantitativos de circulación de gente, de transporte y de actividad comercial, denotan que durante estas 2 semanas se cumplió la cuarentena, no de la misma intensidad que la primera de todas, pero se cumplió la cuarentena. Y lo que vemos ahora es que efectivamente ese 1.1 prácticamente llegó a 1. Con lo cual hemos detenido la progresión de la curva, al menos hasta el día de hoy. Eso puede cambiar, de acuerdo si todos tenemos la incapacidad de cumplir más o menos con las políticas que estamos proponiendo. Pero digamos, al día de hoy estamos cerca de 1, con lo cual nos pareció que era momento nuevamente de cumplir lo que habíamos dicho, que si el R bajaba, con el esfuerzo ciudadano nosotros íbamos a volver a desandar estas restricciones que habíamos puesto. Y en eso estamos. Acá se trata de entendernos con la ciudadanía, ir proponiéndole políticas y semana a semana ir haciendo la actividad o la propuesta que creamos más conveniente basado en los datos que tenemos, ¿no es cierto? Es decir, existe la posibilidad de que se vuelva a una cuarentena si los casos aumentan. Por supuesto que siempre existe. Nosotros creemos que si seguimos intensificando el detectar en el territorio, con los testeos sistemáticos del equipo de salud, la seguridad y las personas de los geriátricos por otro lado, y la gente puede acompañar evitando sobre todo los encuentros sociales, que son los más dañinos para esta pandemia. El cruce de familias en un asado, en un almuerzo, 2 familias que se juntan a festejar o a pasar el fin de semana, son los más dañinos para esta pandemia. Si todos somos capaces de hacer una parte, seguramente no vamos a tener que desandar. ¿Cómo ha visto usted el comportamiento de la sociedad hasta ahora? En general yo diría que es muy bueno, pero como toda generalidad tiene sus excepciones, ¿no es cierto? En general muy bueno, la gente ha hecho los esfuerzos, muchos esfuerzos. Usted sabe, Joaquín, que la cantidad de historias cotidianas que uno ve, desgarradoras de lo que está pasando la gente en todas sus dimensiones, ¿no es cierto? En la salud mental, en la salud física, en la economía, en la vincularidad, en gente que no puede ver y que para ellos es indispensable ver. Y yo diría que la verdad que el comportamiento ciudadano es de muy alta calidad. Ahora, como siempre, hay excepciones. Sobre todo hay un subgrupo de personas que tendemos, y es un mecanismo psicológico así de negación, tendemos a pensar que esto no es importante y a mí no me va a pasar, o si me pasa no es nada grave. Y es un mecanismo un poco engañoso, porque en realidad no es un tema de lo que le pase a uno, sino le va a pasar a todos los afectos que se vinculan con uno en la contagiosidad de uno mismo, ¿no? Ahora, sobre eso que usted decía, ¿no? De lo que mucha gente dice, no, bueno, pero si me toca no es grave, voy a salir. Le quería hacer 2 preguntas. Usted dijo, creo, hoy que ahora las internaciones por coronavirus van a durar 10 días. Pero también quería preguntarle, a ver, ¿cómo son esos 10 días para que la gente entienda? Porque la gente me parece que cree que va a estar internada en un hotel donde lo van a tratar como si estuviera de vacaciones. Y me parece que no es así. Sí, claro. Yo diría 2 cosas ahí. En términos de interés colectivo, esa persona seguramente va a ser un eje transmisor para las personas que conviven con ella o sus afectos. Primer problema, que muchas veces las personas que conviven, algunas de mayor riesgo, ¿no es cierto? Claro. O son personas mayores, ¿no? O son personas mayores. Y lo segundo, que obviamente que el 90% son cuadros leves y evolucionan relativamente bien, aunque muchas veces con algún síntoma molesto durante un tiempo, pero el 10% que necesita el hospital, sobre todo el 3 o 4% que requiere la terapia intensiva, por supuesto que es un momento muy duro,
porque además es un momento donde estás distanciado físicamente con tus afectos, porque por el tema de la contagio. La familia no lo puede ver. Es muy duro ese momento. Nosotros estamos trabajando mucho en la vincularidad familiar mediada por tecnologías, tratando de darle cierta conexión, pero es un tema muy duro. Y por supuesto que muchos de ellos, después de pasarla mal allí, también quedan con algunos síntomas molestos por un largo rato. Es decir, que no es una enfermedad, es una enfermedad banal para el 90%, para el otro 10% no, pero a mí me gustaría insistir muchísimo en el cuidado de los afectos del propio enfermo, ¿no? Claro. Que es el punto tal vez más delicado. Claro. En este momento, en cuanto a camas de terapia intensiva, ¿usted está tranquilo o, porque justo estaba hablando de terapia intensiva, o hay, digamos, está llegando ya de cerca del colapso? Yo le diría, tranquilo, no estoy desde el 1 de marzo, que atendimos el primer enfermo, ¿no? Pero, digamos, al día de hoy nosotros tenemos 290 pacientes internados en terapia intensiva del sector público, 200 de ellos con respirador, 90 en observación intensiva. Eso significa más o menos entre un 65 y 70% de ocupación. El sector privado está en 73-74% de ocupación promedio. Por supuesto, luego están las clínicas y sanatorios más prestigiosos que están un poquito más altos y otros que están un poquito más bajos, pero el promedio da eso. Si nosotros logramos horizontalizar la curva y que no aumente el número de casos, seguramente esa infraestructura va a alcanzar para atender a todo el mundo dignamente y oportunamente. Por supuesto, de que si no somos capaces de mantener los hábitos que tenemos que mantener y la curva se disparara, va a ser mucho más difícil y se va a estresar mucho más el sistema, ¿no? Usted decía recién, bueno, de las precauciones que tiene que tomar la sociedad, y esto es razonable. En este momento, aun cuando la cuarentena se haya mermado, tienen que tener todas las precauciones que tienen. Ahora, ¿cómo imagina usted que va a ser la vida después de esto? ¿Se va a volver a la normalidad tal como la vivimos antes de la pandemia? Bueno, eso va a ser una construcción social seguramente. Yo diría, desde el punto de vista de los hábitos y cuidados individuales, seguramente algunos hábitos van a quedar. Pero a mí me gusta decir siempre que, dada la magnitud de este trauma social crónico que estamos viendo, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, me parece que es una linda oportunidad para reflexionar cómo es que llegamos aquí y cómo deberíamos continuar a partir de aquí, ¿no? Nadie que haya pasado un trauma grave en su vida dejó de reflexionar y de aprender de lo que pasó. De manera que no me parece razonable tener la expectativa de volver a donde estábamos antes, sino más bien me parece razonable aprovechar los espacios que tengamos para reflexionar, básicamente en 3 dimensiones, diría yo. En la dimensión de cómo nos vinculamos los seres humanos con la naturaleza, porque no se olvide que esto empezó porque en parte hay daño digamos, del medio ambiente y hay una vincularidad con algunos animales en algunos lugares de la Tierra. El segundo tema es cómo nos vinculamos entre nosotros, el nivel de interdependencia que tenemos, no solamente las personas. Esta es una enfermedad que vino a demostrar que si alguien se enferma, yo me puedo enfermar. Es decir, que es importante cómo estamos todos, pero también la interdependencia entre los países, que no es indistinto lo que pase en China, lo que pase en Estados Unidos o lo que pase en Paraguay. No es indistinto. En este mundo sucede una cosa en una parte remota del mundo y todos lo decimos siempre, pero ahora lo vivimos en la piel, ¿no es cierto? Y lo tercero, nuestra vincularidad con uno mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos de la vida moderna? ¿Cuáles son las cosas significativas? Fíjate, Joaquín, que todo el mundo, cada vez que le preguntas, ¿y qué es lo que te tiene mal? Y te dice todas cosas de la vida diaria. Claro. Es decir, que la gente extraña lo que antes tenía y no valoraba, ¿no? Claro. Entonces, ahí me parece que hay oportunidades para reflexionar todos. Y después me imagino que van a quedar costumbres, por ejemplo. Sin duda. Darse la mano va a ser excepcional. Acercarse va a ser excepcional. Me parece que la forma también de trabajar, me parece que el teletrabajo se ha impuesto en una parte importante. Por supuesto hay algunos trabajos que no se pueden hacer desde la casa, pero digamos, lo que se puede hacer desde la casa me parece que se va a privilegiar eso. Yo creo que se habrán aprendido o habrán transformado algunos mecanismos, tanto laborales, educativos como sociales, seguramente que van a quedar instalados. La parte de darnos la mano y abrazarnos, en nuestra cultura latina veremos cómo nos comportamos después de esto, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Somos realmente latinos, muy afectivos, muy expresivos, con lo cual veremos qué es lo que somos capaces de hacer. ¿Cómo imagina, doctor, el tema de la vacuna? ¿La vamos a tener a fin de año? Me parece que ya es bastante evidente que hay 8 o 10 vacunas que están muy maduras y que parecen muy probablemente eficaces.
Digamos, al día de hoy, entre hoy y ayer se han publicado 2 estudios de 2 vacunas diferentes, una de producción china, otra de producción americana, otra de producción inglesa, si ya hay 3. La de Oxford. La de Oxford fue el día de hoy. Digamos, hay 3 vacunas al menos que ya han demostrado su relativa seguridad, porque la seguridad de vacunas se muestra después con muchísimos casos, ¿no? Su relativa seguridad y su eficacia en términos de provocar una respuesta inmune. Ahora, lo que falta para estas 8 o 10 vacunas que están muy adelantadas, están casi entrando en fase 3, es decir, una fase ya de uso masivo, es efectivamente demostrar que esa respuesta inmunológica es útil para evitar la enfermedad, que es un poco lo que se va a ensayar ahora en los próximos meses. Pero yo diría que para fin de año es probable que tengamos 2, 3 o 4 vacunas candidatas, que alguna de ellas funcione muy bien. Después veremos... Él dice algunas de ellas porque hay vacunas que pueden, digamos, salir, pero no ser eficientes. Sí, por supuesto, digamos, por supuesto que sí. Eso hay que, porque además tienen unas metodologías, unas tecnologías muy diferentes. Algunas son vacunas con unas metodologías más conocidas que se llaman virus atenuados, es decir, el mismo virus, pero incapaz de generar el daño cuando se lo aplica. Otras son de biología molecular, otras vacunas usan otros virus no dañinos para usar de portador del antígeno de este virus para provocar la respuesta inmune, y otras muy novedosas que directamente aplican ARN mensajero, que es un pedacito de código genético que hace producir la proteína del virus y hace la respuesta inmune. Si hay variantes en la metodología, por eso habrá que ver cuáles de ellas es mejor, pero todos tenemos que saber que para los primeros meses del año que viene tendremos los resultados, pero seguramente la producción a escala no va a estar en los primeros meses. De manera que tenemos que imaginarnos que, si todo anda bien, antes del invierno que viene podremos tener una vacuna. Claro. En la Argentina, ¿no? En la Argentina. Sí. Dígame, una cosa que... dos preguntas en una. ¿Cómo es su relación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Sobre todo con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que es bastante alarmista, ¿no? Y la otra es, referido a eso, ¿cuándo se va a normalizar, o digamos si va a haber que esperar mucho, ese traslado permanente entre la provincia hacia la capital y de la capital hacia la provincia? Acordémonos lo que eran las estaciones de Constitución, de Retiro, todos los días, llena de bonaerenses que venían y después se iban a la tarde. Yo te diría, en términos personales tengo un vínculo muy llano, muy sencillo. Nos llevamos bien, dialogamos sobre la realidad, compartimos información con cierta periodicidad, tenemos estilos muy diferentes, pero digamos, yo te diría que a los fines de lo que tenemos que hacer, que es tener un diagnóstico común de lo que pasa en el área metropolitana y tener un desarrollo estratégico y de políticas públicas coordinadas, funcionamos muy bien. Y luego, en términos de lo que estaba diciendo del transporte, es muy importante. Es decir, una de las cosas más importantes para cuidar en esta pandemia es la circulación de la gente en la metrópoli. Claro. Porque lleva y trae de un lado para el otro. La circulación tiene que ver con el transporte público por un lado y también con el transporte general por el otro, porque el auto también lleva una persona. Durante el periodo del viaje no es un riesgo porque vas en el auto, pero cuando te bajas del auto entras en contacto. Entonces la circulación en general y el transporte público en particular son 2 áreas de muchísimo foco. Todos los países del mundo han puesto mucho foco allí y lo vamos a seguir poniendo hasta que la realidad epidemiológica de todo el área metropolitana, no solamente de la ciudad y todos los municipios que rodean a la ciudad, en el Gran AMBA, hasta ese momento lo vamos a mantener. Es decir, que no hay todavía en la perspectiva una fecha más o menos aproximada de cuándo puede reanudarse ese traslado cotidiano de bonaerense a la capital. Yo diría que lo que uno ve en la ciudad es una curva relativamente madura, que le quedan algún pequeño número de semanas para poder empezar a desandar. La provincia siempre vino varias semanas detrás de la ciudad, naturalmente por muchas características demográficas y también urbanísticas, de manera que hasta que esa curva de la ciudad no madure y empiece a bajar, y la curva de la provincia no madure y empiece a bajar, difícilmente el tránsito en toda la urbe esté liberado. Liberado. Doctor, una última pregunta. ¿Cuándo cree usted, digamos, que la capital va a estar en condiciones de decir, bueno, se vuelve a cierta normalidad, aunque sea la nueva normalidad, como le llaman ahora? Más allá de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, porque digo la provincia de Buenos Aires y no el resto del país, porque el resto del país está bastante bien, ¿no? Acá está concentrado en capital y provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, el 90% de los casos, ¿no?
¿Cuándo cree usted que la capital va a volver a cierta normalidad? Yo le diría, la sensación que tenemos y los datos que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires es que tenemos por delante las semanas más intensas y duras, y que si logramos estabilizar esta curva y sobre todo empezar a decaer, vamos a poder avanzar rápidamente con el plan que presentó Horacio, con todo el gobierno, de las 6 etapas, ¿no? Estamos en la primera etapa. Y nosotros apostamos a que si todos hacemos el esfuerzo y cada uno su parte y cada uno está dispuesto a aportar algo para el cuidado de la pandemia, seguramente iremos en paso sucesivo las 5 etapas que vienen y las iremos desandando uno a uno. Cuando lleguemos a la 6ª etapa, entonces uno podrá decir, volvimos a una nueva normalidad. Pero las fechas de cada una de esas etapas va a depender críticamente de lo que estamos haciendo, que es intensificando los testeos en el territorio, intensificando el testeo de todos los trabajadores esenciales y la gente aportando el esfuerzo individual en lo que cada uno pueda para el cuidado colectivo. Inclusive porque puede haber la posibilidad de retroceder, ¿no? Con la cuarentena, ¿no? Digamos, esta enfermedad nos ha demostrado que digamos, proyectar de más de 2 semanas digamos, es imposible con los datos de la realidad de un día. Con lo cual hay que ir semana a semana mirándolo y seguramente la evolución de cada semana nos indicará cómo tenemos que seguir. Le agradezco mucho, doctor, que haya estado. Por favor, gracias por la invitación.